Hola amigos y amigas, hoy les vamos a presentar un vídeo nuevo, inesperado, en el que vamos a hacer una prueba a la inteligencia artificial como herramienta para conseguir información, en este caso, para ver qué tanto nos puede servir para recabar información sobre temas de viajes y otras cosas que nos puedan ser de utilidad. Vamos a empezar a hacer una evaluación a DeepSeek, la famosa inteligencia artificial china, y compararla con la clásica ChatGPT que ya conocen todos. Si quieres saber todo sobre esta interesante prueba, acompáñame hasta el final. Bien, vamos a iniciar la conexión con DeepSeek y vamos a empezar con la primera pregunta. Dame un resumen de la historia de China. Esto es algo que debería ser sencillo para una inteligencia artificial hecha en este país. Vamos a ver. Empezamos con la prehistoria, con los 3 Augustos y los 5 emperadores, dinastías tempranas, dinastía Zhou, el imperio unificado, división y reunificación, las dinastías imperiales, invasiones y dinastías extranjeras, las dinastías Ming y Qing, y ahora el siglo XX. Vaya, en lo que llegamos a la historia de la República Popular China o de la Revolución Cultural China, parece que hay un problema. Ahora, ¿por qué no puedes darme un resumen de la historia de China desde el año 1949 hasta nuestros días? Vamos a hacer la pregunta a ver qué responde. A ver, pensando, claro que puedo darte un resumen, vale. Bueno, pues como pueden ver, el sistema se bloquea justamente hasta ese año. Ahora vamos a hacer una prueba. Dame un resumen de la historia de China desde hasta el año 1945, hasta la época en la que finalizó la Segunda Guerra Mundial. A ver qué pone. La historia de China hasta 1945 es extensa, compleja. Muy bien, empezamos con la prehistoria, el imperio unificado, la edad de oro imperial, la dinastía Tang y Song, las dinastías Ming, Qing, la revolución de 1911, la guerra civil china y curiosamente aquí, hasta la invasión japonesa de 1945 no ocurre lo mismo que cuando le dices que te dé un resumen de la historia de la Revolución China que debería incluir pues la etapa de la República Popular actual, lo cual llama bastante la atención del por qué no es capaz de dar algo que debería ser sencillo para una inteligencia artificial con la potencia que se supone que tiene esta, que hay que decirlo, la verdad responde bastante rápido. Ahora vamos a seguir con la prueba. Vamos a preguntarle sobre el tema de Taiwán. Vamos a ver. ¿Cuál es la postura de la República Popular China respecto a Taiwán? A ver qué responde. Me pone que la República Popular China mantiene una postura firme y consistente respecto a Taiwán. El principio de una sola China. Vamos a esperar que acabe. De momento parece que no se bloquea. Y vamos a leer después un poco la respuesta para que todos puedan saber un poco de qué va. Vamos.
¿Qué pone aquí? La República Popular China mantiene una postura firme y consistente respecto a Taiwán basada en el principio de una sola China. Esta postura se resume en los siguientes puntos. Taiwán es parte inalienable de China. Rechazo a la independencia de Taiwán y una sola China como principio fundamental en la que, bueno, efectivamente pone lo que aquí en Occidente ya sabemos también, que es que la República Popular China no reconoce la existencia de Taiwán como Estado ni acepta que tenga relaciones diplomáticas como país independiente. Y que tiene la reunificación, aquí pone reunificación pacífica como objetivo, en la que expone que promueve la reunificación de Taiwán con la China continental bajo el modelo de un país, dos sistemas, similar al aplicado en Hong Kong y Macao. Y atención, abajo, el punto 5. No descarta el uso de la fuerza. Aunque la República Popular China prefiere una solución pacífica, no renuncia al uso de la fuerza como último recurso para evitar la independencia de Taiwán. Esta postura está respaldada por una importante presencia militar en la región. Después habla de diálogo y cooperación, relaciones internacionales. Y bueno, vamos a preguntarle algo que no es políticamente correcto, a ver qué es lo que hace. Pone, ya que no descarta, vamos a poner, ya que la República Popular China no descarta el uso de la fuerza para evitar la independencia de Taiwán, vamos a ponerle, ya que la República no descarta el uso de la fuerza para evitar en Taiwán, es posible que Japón interviniera para evitar que China use la fuerza militar. A ver qué pone, ¿eh? Pues recordemos que Japón tiene intereses aquí. Pero sí, efectivamente hace el análisis de la posibilidad de que Japón interviniese. Y las posibilidades de que disuadir a Japón. Vamos a ver qué pone. La pos... me ha borrado el... me borró todo. Todo lo que había puesto lo ha borrado, ¿eh? Sobre el tema de Taiwán. Ya lo han podido ver. Así que, bueno, es lo que tenemos. Lo ha borrado. Bueno, ahora vamos a preguntarle sobre cosas que no tengan que ver con política. Vamos a preguntarle sobre el tema de economía. Vamos a preguntarle sobre el funcionamiento de las bolsas. ¿Cómo puedo invertir? Vamos a poner desde España como extranjero desde España vamos a poner en las bolsas de valores de China. A ver qué pone. Ahora mismo le está costando procesar la información.
pues el servidor está ocupado, pone. Bueno, vamos a ver. De momento está presentando problemas la inteligencia artificial DeepSeek con todas las preguntas que le he ido haciendo, algunas incluso sencillas que no deberían suponer mayor problema, lo cual, pues, bueno, ya les dejo a ustedes mismos juzgar el rendimiento que tiene esta inteligencia artificial para después compararla con ChatGPT, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a ver la aplicación concreta que le podemos dar en este canal. Vamos a preguntarle por consejos de viajes. Vamos a ver. ¿Cuáles son los principales lugares turísticos de la ciudad de Toulouse, en Francia? ¿Cuáles son los lugares de mayor interés? A ver qué pone. Parece que hay problemas para que la, la inteligencia artificial procese información ahora mismo. Está dando señales de esto. Posiblemente sea por la cantidad de demanda que está teniendo el servidor a nivel mundial, por las expectativas que ha ido teniendo. Me vuelvo a decir lo mismo, ha sido incapaz de procesar esta información, ¿eh? Lo cual ya dice mucho la verdad del rendimiento que tiene. Pero ahora les voy a mostrar un poco la interacción que he tenido con esta inteligencia artificial en estos días. Hace 7 días le pregunté, por ejemplo, haciendo el test, en el que me pasó lo mismo sobre la historia de China, que fue una sorpresa para mí, que fuera incapaz de hacerme un resumen completo. Eso ya me pasó anteriormente. Le pregunto que si es políticamente correcta. Le pregunté también los ratios de cobertura de provisiones, temas de economía, que en aquel momento sí que fue capaz de responderme bastante bien. Le pregunto dónde fue creada, qué eres, preséntate tú mismo. Aquí pone soy DeepSeek V3, un modelo de lenguaje artificial creado por la empresa DeepSeek, que su función es ayudar. Y aquí, ¿dónde fuiste creado? Con sede en China. La empresa DeepSeek con sede en China. ¿En qué parte de China se encuentra la empresa? Me dijo que en Hangzhou, que es una ciudad de la provincia de Zhejiang, que es un importante centro tecnológico de innovación allí en ese país. Entonces le pongo, dime cuáles son los mejores ratios para lograr la compra de acciones de bancos en bolsa. Entonces te dice los ratios principales, que es el ratio precio-valor contable, por ejemplo. O sea, en este sentido sí me supo dar, bueno, mejor dicho, me pudo dar la respuesta de manera eficiente hace 7 días, cuando hice la consulta de prueba, a ver cómo iba a ir esta, esta prueba que estamos haciendo hoy, enseñándoles en vídeo, ¿no? Y ya desde entonces me di cuenta de que esta inteligencia artificial, pues, le faltan detalles. No está mal, no está mal, sinceramente, pero eh, como pueden ver, faltan detalles. Faltan detalles, es incapaz de darme un resumen completo de la historia de China, más allá de 1945, sin que haya algún problema. Curiosamente, todo lo que es la historia de la República Popular China es incapaz de darte nada de esto, lo cual no encuentro la explicación del por qué puede hacer esto. Y ahora vamos a compararla con ChatGPT. Bueno, sin embargo, le quiero hacer un poco de justicia también a esta inteligencia artificial, pues la consulté 7 días a hacer pruebas, ¿no? A ver cómo era que funcionaba su capacidad de razonamiento, para evaluarla como posible, bueno, herramienta a la hora de planificar viajes, por ejemplo.
Entonces le hice varias pruebas de diversos temas de mayor o menor complejidad para ver esto. Y bueno, ahora mismo parece que hay problemas para que procese la información, pero hace 7 días, por ejemplo, le pregunté que me diera una lista completa, bueno, una lista de tiendas de Bruselas, donde se puedan conseguir cosas curiosas para niñas de 8 años. Bueno, eso lo hice hoy por la tarde. Bueno, me dio una lista, Cité de Saint-Fans, Pilons, lo que parece que hay en la red, la boutique de Tintín. Y aquí, por ejemplo, le pregunté cuáles eran sus fuentes de información para poder dar información. Y aquí me dio un análisis bastante completo del sector financiero y bursátil en China. O sea, hace 7 días por lo menos tenía un mejor rendimiento que lo que tiene ahora mismo, ¿eh? Incluso era capaz de darte información turística, ¿eh? Vamos a buscar la parte en la que yo le pregunté información turística. A ver. Le pregunté sobre empresas chinas, las políticas de dividendo que tienen. Son una serie de cosas para evaluar su capacidad, ¿no? A la hora de usarla en algo que debería ser relativamente sencillo para un desarrollo tecnológico como este, que es, bueno, el de poder usarla para planificarte un viaje, ¿no? O recabar información de un lugar, ¿no? Bueno, aquí no tengo la conversación. A ver, tenemos el Taiwán, China. Aquí ponemos la parte en la que efectivamente no fue capaz de darme esa información. Y bueno, lamentablemente, aparte de la lista de tiendas que le pregunté de Bruselas, las cuales después verificó un poco por internet. Y bueno, aquí pone especiales juguetes educativos y científicos. En el caso del Cité de Saint-Fan, Pilons, la boutique de la BD. Que bueno, son tiendas que efectivamente existen allí, pero bueno, hay que contrastar un poco la información. Fue capaz de dármelas, ¿no? Y como ven, la respuesta suele ser rápida, salvo en este momento punto en el que estamos haciendo esta prueba. Ahora vamos a pasar a hacer la prueba con ChatGPT, a ver qué pasa. Bien, ya estamos en ChatGPT. Ahora vamos a preguntarle, hacer las mismas preguntas pero a ChatGPT. Ahora, dame un resumen de la historia de China. A ver la capacidad que tiene ChatGPT comparada a la de DeepSeek en estos momentos. Bueno, sinceramente, como pueden ver, la respuesta de momento va siendo más consistente. Vamos a ver lo consistente que es. Habla de la China moderna. Las reformas, aquí sí es capaz de darme un resumen más, más sintetizado de la historia de China. Y ahora vamos a preguntarle, dame un resumen de la historia de la República Popular China. A ver qué dice, ¿eh? Bueno, como pueden ver, es capaz de dar la información sin que haya problemas, como ha pasado con DeepSeek anteriormente. Vamos a ver qué más me pone hacia abajo. Las reformas de Deng Xiaoping, el auge de China como potencial global. Muy bien, muy bien. Bueno, como pueden ver, de momento la respuesta, al menos en temas de historia, es más consistente. Ahora vamos a pasar a la pregunta sobre la postura de China respecto a Taiwán. Descríbeme. No, vamos a exactamente igual. ¿Cuál es la postura de la
República Popular China respecto a Taiwán. Considera a Taiwán como una provincia rebelde. Y dice lo mismo que ChatGPT en el principio de una sola China, la postura oficial de China, que Taiwán es parte de China, se rechaza la independencia, la política de un país, dos sistemas, y hace un resumen de la presión diplomática y militar. Pero no menciona nada sobre el tema del uso de la fuerza como lo hace DeepSeek, por ejemplo, lo cual ya representa de por sí una gran diferencia. Entonces, ahora vamos a hablarles sobre dame información de cómo puedo invertir desde España en las bolsas de valores de China. A ver qué dice. Habla de los fondos cotizados, que es una información muy parecida a la que me dio en su momento DeepSeek, hay que decirlo. Y sobre todo te dice las fuentes. ¿De dónde saca la información? Esa es la principal diferencia, respecto a la información que da DeepSeek hasta el momento, Y ahora vamos a darle, a preguntar lo mismo que le preguntamos a DeepSeek sobre, dame una lista de tiendas en Bruselas donde conseguir cosas curiosas para una niña de 8 años. A ver qué dice. A ver. Me ha puesto el mapa, le voy a pedir la lista, Mira, L'Escritoire, no. Quincayú, L'Escritoire, no, L'Escritoire. Mary Chocolatier, Blanet Chocolat, Pierre Marcolini, Elizabeth. También me pone sobre el mercado de las pulgas, entre otros ejemplos, Y ahora vamos a poner, dame una lista de lugares imprescindibles de visitar en Bruselas como turista. A ver, ¿qué es lo que pone? Aquí tenemos la Grand Place, Mannequin Peace, Atomium, el barrio del Sablón, Mondesat, Mini Europe, los placeres gastronómicos, mira. Y ahora vamos a hacerle la misma pregunta otra vez. Voy a coger esta y vamos a intentar una vez más con DeepSeek. A ver qué pone, Pegamos. A ver si es capaz de dármelo, Bueno, mira, ahora parece que procesó mejor la información. Atomium, Mannequin Peace, Catedral San Miguel,
que es la parte que nos interesa, ¿no? De ver cómo se puede procesar información de viajes a través de una inteligencia artificial. En este caso, pues mira, DeepSeek ahora mismo está dando una información más amplia. Me está dando, mira, 17, a ver cuántos lugares me da, ¿eh? El Baró de Ixelles, el Museo de Horta, Aran de Parc. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que en ese sentido, vamos a ponerle alguna cosa más. Aquí tenemos la diferencia. Me ha dado 10 lugares, sin embargo fue capaz de darme el bonus. En cambio, cuando le puse los imprescindibles de visitar en Bruselas, la verdad es que la lista fue mucho más amplia en este sentido por parte de DeepSeek, de cosas que, bueno, que realmente sí se puede considerar que son imprescindibles de visitar, ¿eh? Hasta 20 lugares me ha dado, ¿eh? Es una gran diferencia. Y bueno, ya aquí pueden juzgar ustedes mismos la capacidad de DeepSeek o de ChatGPT, de las inteligencias artificiales, para usarlas como un instrumento para recabar información, ¿no? Dejo que juzguen ustedes una y la otra de acuerdo a lo que hemos hecho ahora. Y bien, ya han podido ver todo sobre las pruebas que hemos realizado a DeepSeek y a ChatGPT, y les dejo juzgar a ustedes mismos la utilidad práctica de una herramienta y la otra para recabar información. Si les ha gustado este vídeo, denme un dedo para arriba, compartan el contenido y apóyenme en las redes sociales. Muchas gracias.